Buen día. Vamos a desarrollar el capítulo de gráficos en Microsoft Excel, que es parte del curso de estadística. Y vayamos viendo el objetivo. El objetivo de este capítulo es crear gráficos en Excel. Vamos a graficar también las tablas de distribución de frecuencias. En estadística también se efectúan otros tipos de gráficos. Bueno, algunos que no están también en Excel. Eh, de acuerdo al contenido curricular que nos piden ahí, representar en forma gráfica los resultados de una encuesta. Más adelante vamos a ver esto de cómo es que editamos los datos de una encuesta. En lo que le estaba comentando, los tipos de gráfico que vamos a hablar son gráfico de puntos, líneas, barras, circular, histogramas, polígonos, pictogramas también. Para reforzar su conocimiento tienen ahí este código QR y en AutoEstudio vamos a revisar este video. Ya el contenido ya lo vimos. Un gráfico estadístico. ¿Qué es un gráfico? Un gráfico es la representación de los datos que se muestran en forma adecuada. Entonces, para esto vamos a tener diferentes tipos de gráficos. Hay gráficos de línea, circular, en columnas. En el caso de un gráfico circular, por ejemplo, vamos a graficar ahí las frecuencias relativas. Un gráfico de líneas, por ejemplo, vamos a ver nuestra tendencia de nuestras ventas a lo largo de los primeros 4 meses del año. Un gráfico en columnas donde vamos a graficar aquí las variables, de preferencia las variables cuantitativas. El gráfico de barras más se utiliza para variables nominales, donde la forma del gráfico va a tener una distribución horizontal. Entonces aquí en este caso no hay preferencia, no hay un orden. En algunos casos vamos a graficar también en forma de dispersión, donde hacemos la relación entre dos variables que son X y Y. El gráfico de burbujas, que se utiliza bastante en la bolsa de valores. Un pictograma es una representación de las frecuencias, pero con alguna figura, una figura representativa del producto que quiero graficar. Un gráfico triangular, aquí en este caso vamos a graficar tres variables. Justamente tengo aquí un ejemplo, está graficando la comparación de nitrógeno, oxígeno y metano. Entonces esa es la comparación. La gráfica lo bajé de internet, ahí justamente está ahí el enlace. Algunos gráficos de actualidad, veamos aquí, de acuerdo al avance de la tecnología, vamos a encontrar también en representaciones, en este caso, estas bases de datos son grandes volúmenes de información. Presentamos algunos tipos de representación, entonces a nivel mundial, en qué países está más fluida esta de la información. Por ejemplo, aquí en América tenemos a Brasil, Estados Unidos, en África también hay algunos países que tienen bastante flujo de información. Los gráficos, últimamente se están mostrando este tipo de gráficos de frecuencias, donde las letras representan los datos que tienen mayor preferencia y estas serían las categorías. Tenemos una infinidad de categorías. Negocios, Big Data, grandes volúmenes de información, em, corrección de datos, autenticación, la correlación, nuevos conectores, librería, Business Intelligence o inteligencia de negocios y así. Entonces tenemos ahí una variedad de áreas y en las cuales se predomina las que están en grande. En estadística también se habla de gráficos 3D plots, donde las variables aquí
se van comparando en relación a tres variables. De ahí viene el nombre de gráficos 3D. En algunos casos vamos a tener también un pictograma, que es la representación. Aquí en este caso, por ejemplo, nos habla de la producción de trigo en la empresa ABC, donde a lo largo de los años va creciendo la producción de trigo por hectáreas. ¿Sí? Por ejemplo, en el año 2013 se ha producido 18.400 hectáreas, en el año 2014 se ha producido 25.645 hectáreas. Y así vamos haciendo una comparación. ¿Qué es un gráfico? Un gráfico es la representación de la información clasificada en forma adecuada. De preferencia siempre elegimos un tipo de dato, la variable en este caso. Tenemos que diferenciarla. Para graficar cualquier tipo de información debemos de seleccionar un determinado tipo de gráfico, de forma que la interpretación del mismo sea cada vez más fácil de entender. Entonces, quien la va a entender va a ser posiblemente el administrador, el jefe, el cliente. Entonces, ellos no tienen vastos conocimientos de temas avanzados. ¿Sí? Una cosa es la administración y otra cosa es la parte técnica. Los gráficos son un medio popularizado y a menudo los más convenientes para presentar los datos. ¿Por qué graficamos? Porque tenemos que captar la atención al lector, al cliente, presentar información de forma sencilla y clara, no induce a error, facilita la comparación de datos, destaca las tendencias y las diferencias, ilustra un mensaje claro. Siempre hemos escuchado la frase que dice ahí, una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, en forma gráfica vamos viendo cuál es la tendencia de los datos. Vamos a la siguiente. Los gráficos se deben diferenciar de acuerdo al tipo de variable. ¿Listo? Entonces, nos tomamos un tiempito para graficar también de acuerdo a si estos datos son cualitativos o son cuantitativos, son ordinales o nominales, y si tenemos datos que las podemos contar, estamos hablando de datos discretos, o si hacemos uso de algún instrumento, vamos a hablar de datos continuos. Los tipos de gráficos, ya hemos visto esto. Algunos tipos que estoy agregando aquí son especializados, por ejemplo los cartogramas, hay gráficos mixtos también, o los gráficos de dispersión. Otros tipos de gráficos, los pictogramas, los dendogramas, gráficos triangulares, los gráficos de puntos. Un ejemplo de un gráfico de puntos, podríamos utilizar esta data que tiene Senati de acuerdo al consumo de energía eléctrica. Yo he captado estos datos del año 2014 y cuánto se consumía en un determinado mes. Por ejemplo, el consumo de energía en el mes de enero en el año 2014 se ha consumido, hemos consumido 4.294 kilowatts por hora. Perfecto. Y en total, ¿cuánto hemos consumido al año? Es una cantidad demasiadamente grande ahí de el consumo de energía. ¿Perfecto? Entonces, estos datos también las podemos graficar. Más luego vamos a hacer una pequeña práctica. Si la graficamos en forma de líneas, vamos a tener ahí los diferentes puntos. Un gráfico en columnas representa valores utilizando trazos, en este caso trazos verticales. Según la variable a graficar, se va a graficar las distribuciones, la variable en este caso discreta o continua, de preferencia. Ya, entonces tengo aquí un ejemplo de cómo podemos, esta es la data, entonces aquí en Senati, por ejemplo, se registran ahí los residuos de metal, vidrios, papeles y cartones, plásticos, desechos orgánicos, otros residuos peligrosos, y las vamos registrando. Hay un personal encargado para
pesar inclusive estos residuos en los diferentes meses del año. Ejemplo, en el mes de enero se ha tenido ahí 15 kilos de metal, vidrios 1 kilo, papel o cartón 2 kilos, plásticos 1 kilo y así. Entonces esto también podemos representarla en forma de un gráfico de líneas. El siguiente tipo de gráfico viene a ser los gráficos de barras o las de columnas también. Aquí en este caso tengo un gráfico de columnas. En los subtipos de gráfico en columnas, aquí estoy haciendo una comparación de acuerdo a los vendedores, son varones o son mujeres. Entonces en total vamos a llegar siempre a un tope. Entonces hacemos una comparación y todos ellos tienen un tope. ¿Y quién ha vendido más? Yo puedo hacer una comparación. Las mujeres en el mes de enero, por ejemplo, han vendido un 56% de los productos, mientras que los varones han vendido un 51%, ¿ya? De los productos distribuidos. Un gráfico de barras, ya les había comentado. La representación gráfica vendría a ser esta: milanesa, papas fritas, pasta, pollo asado y las cantidades. ¿Por qué he elegido el tipo de gráfico de barras? Porque la variable, en este caso, milanesa, papas fritas, no tienen orden. Entonces son categorías. Son categorías. Entonces yo puedo colocar, por ejemplo, papas fritas en la última, pero siempre esta barra va a resaltar. En diagrama de barras, otro ejemplo, aquí estoy haciendo una comparación de el estado civil y la frecuencia. ¿Qué es un diagrama de barras? Representa en el eje de las frecuencias y en el eje de las ordenadas las modalidades. En este caso son las categorías. Un ejemplo de los datos anteriores, entonces vamos viendo aquí los datos de los casados tienen mayor frecuencia, la frecuencia estará en la parte inferior. Si se efectúa una comparación entre dos sucursales, la sucursal F1 y F2, aquí tengo dos sucursales, entonces vamos a hablar de, por ejemplo, de el estado civil, soltero, casado, viudo, divorciado. Entonces hacemos una comparación y vamos viendo ahí de que la sucursal F1 tiene mayor frecuencia en relación a los casados de la frecuencia 2. Entonces esta parte se le denomina también la leyenda de todo gráfico, que debería tener todo gráfico. En un gráfico circular, estos gráficos nos permiten ver la distribución interna. Lo que va a graficar es la proporción y siempre se va a mostrar en forma de porcentaje. Un ejemplo, tengo aquí una tabla de la cantidad de alumnos que asistieron el último lunes a las sesiones del CENATI. Voy registrando los datos: mecatrónica, automotriz. Si vamos a graficar estos datos en forma de un gráfico circular, automáticamente Excel la va a mostrar en forma de proporción. La mayor cantidad, por ejemplo, es mecatrónica. Entonces vemos también aquí la leyenda, el color celeste es la de mecatrónica, que vendría a ser el 31% de los estudiantes. ¿Ya? Entonces 90 estudiantes equivalen al 31% en función a este total que es 293. Si nos piden ahí determinar un arco de cada proporción, se puede utilizar la siguiente regla. Todo el círculo mide 360 grados. Entonces, una porción, X y cualquier porción, por ejemplo, mecatrónica, yo tengo que ver ahí cuántos estudiantes, en la anterior era 90, hago la siguiente regla: 360 multiplicado por 90 entre el total. ¿Y cuánto era el total? Si se acuerdan, 293 era el total. Entonces así vamos calculando cuántos grados debemos de graficar. Un gráfico en radar se utiliza para comparar dos o más series
para comparar valores entre diferentes categorías. Por ejemplo, aquí estoy comparando tres personas en relación a aspectos físicos como la fuerza, la destreza, la inteligencia, el carisma, la velocidad, la defensa, más me parece datos de una academia de karate, y va haciendo una comparación de estos tres personajes. Otro ejemplo, si tenemos solamente tres variables, la gráfica en radar o radial se va a mostrar de esta forma. Un gráfico en burbujas. Este tipo de gráfico se utiliza más en la bolsa de valores, donde tengo una comparación entre el número de productos y las cantidades. Entonces las burbujas de mayor tamaño serán las que tienen mayor frecuencia. Los gráficos de distribución, que son las representaciones gráficas que hemos estado desarrollando en el capítulo anterior, se denominan histograma de frecuencias. Entonces, aunque Excel no realiza este tipo de gráficos en forma adecuada, entonces le estoy mostrando aquí cómo vamos a hacer un gráfico de acuerdo a los cálculos que hemos desarrollado. Este es un gráfico, un histograma de frecuencias. Entonces van viendo que esta primera barra se ajusta a la segunda. Entonces para eso hemos calculado los límites reales de cada clase, y estos serían los puntos medios. Los intervalos entre 150 a 160 están distribuidos en esta columna. Perfecto, entonces como está haciendo una comparación de dos distribuciones de frecuencias de un grupo A en comparación con un grupo B, entonces claramente vamos a ver de que la forma de distribución más o menos va a ser esta, ¿ya? Entonces la forma de distribución de esta más o menos va a ser así, ¿ya? Entonces hay una diferencia entre las distribuciones. Más adelante vamos a ver las distribuciones de probabilidad. Entonces aquí hay otro ejemplo del balance, y estuve haciendo un gráfico manualmente. ¿Cómo sería? Entonces aquí yo estoy utilizando la pizarra, he graficado el eje y cada uno de estos datos la estamos. A ver, vamos a ver antes una demostración de cómo se hacen estos gráficos. A ver, yo estuve capturando estos datos y la estoy dibujando a mano, ¿ya? Entonces el contenido en Excel, cuando hablamos de Excel, Excel tiene una variedad de tipos de gráficos. Aquí vean que tengo en insertar, ahí clic en el cuadro de diálogo, vamos a tener diferentes tipos de gráficos dependiendo de si los datos ya los tenemos seleccionados. Por ejemplo, voy a seleccionar aquí, hablemos de un gráfico de puntos. Aquí vamos a corregir, estos gráficos son de puntos. Los mismos datos que teníamos en la tabla que les expliqué. Entonces Senati está registrando aquí los residuos de vidrio, papel y cartón en diferentes meses. Entonces cuando ustedes seleccionan, vamos a tener ahí el total. Ojo que el total nunca la graficamos, porque es el resumen. Vamos a hacer autosuma y ya tengo los totales. Entonces vamos seleccionando y tengo ahí los totales de enero, febrero y marzo. ¿Qué debemos de graficar? Las etiquetas, obviamente, y las categorías de residuos, vidrios, papel y cartón, etc. Entonces le estaba comentando de que vamos a tener en Excel diferentes tipos de gráficos. Aquí tengo todos los tipos de gráficos. A ver, vamos viendo un poquito al lado derecho esto. Columnas, una vista previa. Si la grafico esto en líneas, tendría ese comportamiento. Un gráfico circular, un gráfico de barras, y tenemos siempre subtipos. La que tengo ahí son subtipos de gráficos. Si hago una comparación entre dos valores X y Y, vamos a tener un gráfico. Le estaba comentando de gráficos de burbuja, también están ahí, 3D, gráfico de líneas, dispersión,
dispersión con líneas rectas, dispersión con líneas suavizadas, dispersión con líneas suavizadas y marcadores. Estos puntitos justamente se les denomina marcadores. Los gráficos de cotizaciones, los gráficos de superficie, un gráfico radial, los gráficos de rectángulos. Estos son los últimos tipos de gráficos que aparecieron en la versión, a partir de la versión 2016 para adelante. Los de proyección solar, este es un nuevo tipo de gráfico, antes existía el gráfico en anillos. Los de histograma, los gráficos de cajas y bigotes, vamos a hacer un ejemplito, se lo voy a grabar un videito acerca de este tipo de gráficos, que es interesante. Los gráficos en cascada y los cuadros combinados. Entonces se puede hacer una combinación de varios tipos de gráficos. Las primeras van a ser barras, las segundas líneas, etc. ¿no? Depende de la categoría. Entonces, ¿cuál sería el tipo de gráfico? En este caso van a ser puntos. Yo puedo elegir este tipo de gráfico. Entonces, aceptar. Entonces, ese sería el gráfico de puntos. Entonces, siempre vamos viendo la leyenda. En enero, aquí van viendo, se ha recopilado en vidrio 15 kilos. Efectivamente, 1, me dice ahí. Estas etiquetas las podemos ir cambiando. ¿Listo? Entonces, más adelante vamos a ir viendo cada una de las opciones. Un gráfico de líneas con los mismos datos. Vamos a graficar aquí en este caso solamente lo de enero, por ejemplo, lo de enero. Vamos a insertar un gráfico de líneas. Estamos hablando de un gráfico de líneas. Entonces ese va a ser el comportamiento. Aceptar. Perfecto. Entonces estamos graficando solamente en enero la recolección de residuos de vidrio, papeles y cartones, plásticos, residuos orgánicos y varios. Gráfico de barras, al igual que el anterior, vamos a graficar ahora solamente las cantidades. Aquí vamos a elegir un tipo de gráfico de barras. ¿Por qué elijo un gráfico de barras? Ya le había indicado de que las preferencias, ninguna de ellas tiene mejor preferencia que otra. Entonces vamos a elegir aquí la variable. Entonces un tipo adecuado vendría a ser esta. Elijo aceptar. Ya está. Entonces ese es un gráfico de barras. Un gráfico en columnas. ¿Cómo se realiza un gráfico en columnas? Por ejemplo, aquí yo tengo la comparación de enero y febrero, el resumen de ventas de una empresa embotelladora, y estos son los vendedores: Enrique, Federico, Carla, Cristina, Alex. Entonces voy a hacer una comparación solamente de enero y febrero. Vamos aquí a insertar, elijo el tipo de gráfico. En columnas, dijimos en columnas, vamos a elegir esta opción. Entonces elegimos aceptar, ya está. Entonces vamos a este ladito, vamos al lado derecho. Este es el tipo. Enrique, por ejemplo, ha subido sus ventas. A ver, la mayoría ha subido sus ventas. Aquí Carla se mantiene en sus ventas en el mes de febrero en relación a enero. Entonces cuando yo había efectuado un arrastre, estoy simulando aquí datos. Vamos a efectuar un arrastre también en esta dirección y todos ellos tienen datos aleatorios. Estoy utilizando una fórmula igual aleatorio entre, estoy asumiendo de que las ventas en este caso sean entre 500 y 1000. Por tanto estoy usando esta fórmula. Perfecto. Vamos ahora a un gráfico circular. Aquí, a ver, vamos a simular datos. ¿Cómo se simulan datos? Aleatorio entre, vamos a asumir de lo mismo, 500, siempre me fijo en mi separador, hasta 1500. Ya está. Entonces estoy asumiendo de que la demanda de pedidos va a estar entre 500 y 1500. Cuando uno presiona Enter, estos datos siempre van a ser aleatorios, por eso el nombre de simulación de datos aleatorios. Aquí vamos a sumarla, autosuma,
tengo ahí el total, efectuamos un arrastre y tengo la sumatoria. Entonces ya saben, cuando arrastramos otra vez, todo cambia. Por más de que arrastren una sola, se va generando otros números aleatorios. Entonces vamos a hacer un gráfico en relación a las semanas, las 4 semanas del producto A nada más, del producto A. ¿Por qué? Porque un gráfico circular solamente va a ser la comparación de una serie. Insertamos un gráfico, aquí un gráfico circular dijimos, vamos a elegir el tipo circular, ya está. Entonces cuando hacemos un gráfico circular vamos a tener también, aquí hay otro tipo de gráfico que sirve para varias series. Vamos a aceptar ahí y ya tengo mi representación gráfica. Por lo general en los gráficos circular podemos ir mejorando también la apariencia. Por ejemplo, yo voy a elegir esta opción, entonces voy comparando las proporciones. Y para separar una porción le damos un clic y vamos a arrastrarla un poquito y se ve más bonito ahí el gráfico. En la parte superior, aquí tienen ustedes diferentes estilos de diseño del gráfico que ustedes pueden cambiar su apariencia si prefieren. Así, perfecto. Podemos cambiar el fondo, ya eso es parte del formato. Entonces el producto A se ha vendido en diferentes semanas. La venta mayor vendría a ser la semana 2, que equivale a 39%. Un gráfico, un histograma. En el manual yo había visto una tabla como esta, donde los datos están incompletos. Entonces una forma sencilla de completarla sería, por ejemplo, este dato. ¿De dónde viene la frecuencia? ¿Se acuerdan que se sumaba en forma diagonal? Entonces este dato sería 9 menos 6, 3. El primer dato siempre es 1. Y este dato ya la tengo. ¿De dónde salió este dato? 9 menos 6, 3. Por tanto, ¿cuánto sería esta celda? 3 menos la cantidad esta sería 1. Entonces aquí sería 2. ¿Cuánto sería este valor? Si yo tengo aquí 18, 9, ¿cuánto le falta para que sea 18? 9 también. Para que sea 27, ¿cuánto le falta? 9. Ya está. Entonces con estos datos ya puedo calcular los puntos medios, las marcas de clase, las frecuencias relativas, las frecuencias acumulativas, los límites reales. Luego de haber hecho los cálculos voy a tener esta otra tablita, ¿ya? Entonces lo que le estaba comentando era justamente cómo vamos a crear un gráfico, un histograma. Entonces yo lo hice aquí manualmente, he capturado esta tablita. La explicación ahora, he agregado dos reglas y ¿de dónde me dice acá? Los límites reales sirven justamente para graficar, entonces desde 5.5. Entonces veamos aquí la regla desde 0.5 hasta 10.5, desde este valor hasta este otro valor. ¿Cuánto estamos? La frecuencia. ¿Qué voy a graficar? La frecuencia. Y en el otro eje estará las marcas de clase. Estas son las marcas de clase. Por tanto, estos son los X sub I. ¿Se entiende? La primera marca. Y esta vendría a ser las frecuencias. Las frecuencias sub I. Ya está. Entonces vamos viendo la primera. El punto medio, 8. Justamente aquí este es el punto medio. Cada uno de estos vienen a ser los puntos medios. Ya está. Ya, yo lo estoy haciendo rápido. Y tengo aquí 1. Y efectivamente estoy graficando toda esta barra. A ver, vamos viendo acá. La gráfica vendría a ser esta. Es todo esto. Toda esta barrita que tengo ahí. Vamos a pintarla en otro colorcito. Esta barrita vendría a ser 1. Corresponde a este valor. El siguiente valor me dice la frecuencia es 2. Justamente a la altura de 2 hago un trazo. Y el punto medio es 13. El punto medio efectivamente es 13. Entonces toda esta barra, toda esta barrita corresponde a el segundo. La tercera, 6. Entonces toda esta barra que yo tengo ahí corresponde a
voy a hacerlo más rápido, a 6. Estas dos, 9 y 9. Efectivamente, toda esta barra mide 9 y esta otra barra también mide 9. Entonces, así es como se va haciendo un gráfico, un histograma en sí, un histograma. ¿Y qué es un un polígono de frecuencias? Justamente la unión de estos puntos, el punto medio que tengo ahí, la vamos a hacer un trazo hasta este otro punto. ¿Listo? Entonces vamos aquí, yo tengo las herramientas, hacemos un trazo. Este es el origen, hago un trazo hasta este punto. ¿Listo? Y desde este punto viene hasta el punto medio, hasta el otro punto medio, y ya tengo mi polígono de frecuencias. Tendremos aquí el punto medio y este punto medio hasta el otro punto medio. ¿Por qué este otro punto medio? Porque aquí tendré también otro límite real. Anterior a este también tendré otro límite real. ¿Perfecto? Entonces a eso se le denomina polígono de frecuencias. Bueno, eso es todo. Antes de esto estaba viendo aquí otro tipo de gráficos también que se las voy a mostrar. Vamos a utilizar ahí un pictograma. Aquí yo tengo un ejemplo de, a ver, se la voy a mostrar con esta que está más interesante. Si tengo aquí un gráfico, a ver, vamos a hacer un gráfico en columnas. ¿Está? Es un gráfico habitual que ya hemos aprendido. Ahora, aquí viene esto de la bailarina. Entonces vamos a copiar, control C, y en cada una de estas barras van viendo que se va seleccionando todas. Simplemente vamos a pegar, control V, y van a ver de que tengo ahí la representación gráfica de, bueno, este es un pictograma. Voy a ampliarla un poquito más grande. Entonces, la frecuencia viene a ser la altura que tiene. En este caso, pongamos de que esta es una academia de ballet, pongamos, en enero hemos tenido 1200 estudiantes de ballet, en febrero hemos tenido 1300, la más alta vendría a ser, ¿qué pasa si yo cambio estos valores? Por ejemplo, en abril, pongámosle un punto medio, pongamos 1000, exactamente 1000. Entonces, automáticamente reduce la gráfica y el resto también se va a ajustar a ese total, Entonces, ese es un pictograma de frecuencias. Bueno, con esto terminamos la sesión. Cualquier consulta me la hacen a mi cuenta de correo. Gracias por hoy día.